Hoy en 678, Bergoglio Papa. De lo que se habla mucho y de lo que se habla poco. Si no llegáramos a un acuerdo, creo que lo más conveniente va a ser recurrir a un arbitraje de una persona neutral. Sí, claro, o el Tribunal de la Haya, o directamente de las Naciones Unidas. O ¿por qué no el Papa? Claro, como dicen que el próximo Papa va a ser argentino, posiblemente nos entendamos mejor con él. ¿Cómo que el próximo Papa va a ser argentino? Eso dicen. ¡Genial! Porque si el próximo Papa es argentino, quiere decir que vamos a estar más cerca de Dios. Habemus Papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. Yo creo que Bergoglio tiene menos chances que yo, él de ser papa y yo ser el 10 de Boca. Permitime. Más o menos así. Permitime. Qué gran mentira lo de Bergoglio, me indigna. Dominum Georgium Marium Bergoglio. Una emoción increíble esto, increíble. Era algo que no esperábamos. ¡Francesco! ¡Viva el Papa! ¡Viva el Papa! Y se nos puso la piel de gallina, la verdad, ni bien entramos acá, así que estamos muy emocionadas. Jorge Mario Bergoglio, acaba de decirlo. Sibi nomen. No. Qui sibi nomen imposui. No. Señores, qué estremecimiento. No, estoy llorando. Hemos elegido Estoy llorando. cardenal Jorge Mario Bergoglio. Nacho, querido. Hola, Fernando. Estoy llorando como todos en esta mesa. Él sabe muy bien lo que necesita el mundo cristiano. Él sabe muy bien que muchísimos cristianos necesitan tomar la Eucaristía. Los pecadores, los gays, los divorciados. Los pecadores, los gays, los divorciados. Jorge Bergoglio, nuevo sumo pontífice. ¿Qué significa esto para usted, Eduardo? Para decirlo como se dice popularmente, una buena y una mala. Empiezo por la mala porque soy optimista y quiero terminar con la buena. Es su pasado. Su pasado me refiero como provincial de los jesuitas, su responsabilidad en la desaparición de 2 curas jesuitas que estuvieron en la Escuela Mecánica de la Armada. También Bergoglio tiene sobre sus espaldas una militancia respecto de la pobreza, esto también hay que decirlo. O sea, luchó contra la pobreza tanto en el gobierno de Menem, de la Rúa, Duhalde, incluso, para mi gusto, equivocado, porque ningún gobierno hizo más por los pobres que el que tenemos en este momento, también confrontó con el kirchnerismo con el tema de la pobreza. Los felicito por el programa, de verdad, y me encantó estar. Es que están haciendo una nueva etapa y un nuevo tiempo. Y esa nueva etapa y un nuevo tiempo lo está liderando una mujer, y eso es muy bueno para el país. Muy bueno, realmente. Gracias. Grito de los ojeros, que nuestra renta es sagrada. Ya corrimos a los indios, y hoy nos corre la negrada. Peronistas, patas sucias, populeros, estatistas, montoneros, kirchneristas. Antes, en aquel otro mundo distante. Twitter de Andy Maturana. ¿Los medios no se cansan de hacer notas tan intrascendentes? ¿Les parece que tiene valor periodístico entrevistar al diariero de Bergoglio? El diariero de la esquina, por ejemplo, nos cuenta que Bergoglio tenía la costumbre de levantarse 4:30 de la mañana, quizás la conserve. Más tarde que yo. Y si a las 5:30 no le llegaba el diario La Nación, todos los días, se enojaba. Ahora ya estamos adentro de la casa donde nació Bergoglio, donde se crió, donde pasó su primera infancia, la casa que lo vio nacer en el barrio de Flores. Vamos a entrar, vengan conmigo. ¿Conocía a Bergoglio o no? Sí, lo conocí. Viajaba en subte con él. Sí, lo conocí. Viajaba en subte con él. ¿Esta es la escalera, señora? ¿Esta es la que se mantiene igual? Esta es la que se mantiene igual. Así era. Las veces que habrá subido esta escalera, digo yo. Otro día de impresionantes noticias.
1. Los delitos de lesa humanidad y una sentencia ejemplar. 11 condenas en el marco de un juicio por delitos de lesa humanidad. 5 represores recibieron condena de prisión perpetua, entre ellos el último presidente de facto, Reinaldo Vignone, por delitos de lesa humanidad contra 23 víctimas en la última dictadura cívico-militar, entre ellos 7 mujeres embarazadas. 6 a las penas de prisión perpetua y una Dos. La nueva sede de la Universidad de Avellaneda. Esta universidad, que es una de las 9 universidades del conurbano bonaerense y que justamente una de las fortalezas tiene que ver con la inclusión. En esta universidad trabajan 800 trabajadores entre docentes y no docentes. En una semana, 6 universidades. ¿Esto qué significa? El progreso que estamos viviendo los argentinos. No hay una sola provincia argentina que no tenga su universidad. De ninguna manera el país sería lo que es, y lo voy a decir con todas las letras o con todos los números, si no fuera por 678. Porque jamás hubiésemos visto la capacidad de mentira que había desde el otro lado en los ataques que se recibían los gobiernos y los gobernantes. Eres mi ser superior, por alcanzarte yo voy. Cántale a la luna y al sol, cantaré a la estrella que te acompañó. Esta emisión ustedes hacen regularmente, esto es quinto poder, digamos. ¿Qué es? Quiere decir dar poder en términos de conocimiento mediático a la sociedad. Y bendices 678, un programa misericordioso. Con Benedicto XVI duró 2 días el cónclave. O sea, si tenemos en cuenta los antecedentes, te da una media de duración del cónclave 6, 7, 8. 6, 7, 8. Sí, más o menos. Cuando la noche es más oscura, se viene el día en tu corazón. Sin ese diablo que viene en todas partes y en ningún lado. Muy buenas noches, compatriotas de la Patria Grande. Habemos 678, esta noche también. Estamos aquí con nuestros compañeros de panel. Buenas noches a todos. Tenemos 2 visitas ciertamente especiales. Tengo a mi izquierda al vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, querido Gabriel Mariotto. Bienvenido. Y tengo también a mi derecha a Jorge Ferraresi, intendente de la localidad de Avellaneda. Bienvenido, intendente. Gracias, buenas noches, gracias. Muy amable. Por razones obvias no contamos con el invitado estrella de toda la cobertura periodística mundial, el Romae Vescovum, es decir, el obispo de Roma, el primus inter pares, el sumo pontífice, es argentino. Fue electo papa, el último según la tradición de Nostradamus, el último de los papas que va a haber, nada menos que el cardenal Jorge Bergoglio, que es así como se pronuncia, aunque de aquí en más se dirá Francisco I. Vamos a ver qué cosas han dicho los medios, qué cosas han callado y qué cosas quedarán para siempre en el coleto del Señor. Adelante. Bergoglio Papa, de lo que se habla mucho y de lo que se habla poco. Si no llegáramos a un acuerdo, creo que lo más conveniente va a ser recurrir a un arbitraje de una persona neutral. Sí, claro, o el Tribunal de la Haya, o directamente de las Naciones Unidas. ¿O por qué no el Papa? Claro, como dicen que el próximo Papa va a ser argentino, posiblemente nos entendamos mejor con él. ¿Cómo que el próximo Papa va a ser argentino? Eso dicen. ¡Genial! Porque si el próximo Papa es argentino, quiere decir que vamos a estar más cerca de Dios. Habemus Papa. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. Yo creo que Bergoglio tiene menos chances que yo, él de ser papa y yo ser el 10 de Boca. Permitime. Más o menos así. Permitime
Qué gran mentira lo de Bergoglio, me indigna. Dominum Georgium Marium Bergoglio. Bergoglio, Jorge Mario Bergoglio, acaba de decirlo. Sibi nomen. No. Qui sibi nomen imposui. No. Señores, qué estremecimiento. No, estoy llorando. Hemos elegido al cardenal Jorge Mario Bergoglio. Nacho, querido. Hola, Fernando. Estoy llorando como todos en esta mesa. Una emoción increíble esto. Increíble. Era algo que no esperábamos. Francesco. ¡Viva el Papa! ¡Viva el Papa! Y se nos puso la piel de gallina, la verdad, ni bien entramos acá, así que estamos muy emocionadas. Estamos muy contentos. Llegamos de acá de luna de miel y nos vamos con el broche de oro. Bendecidos. Hoy había una paloma blanca arriba, justo una gaviota arriba de la chimenea. Esperamos que sea un buen símbolo. ¿Me permitís un Dale, segundo? dale, ¿Tiempo sí, todavía? Sí, ¿Tenemos 5 minutos? Tenés un minuto y medio más. Pero creo que tenemos 3 sacerdotes seminaristas que han participado, creo yo, recién de la... Perdón, me voy a cruzar de cámara. Sí, dale. No sé si he perdido la... ¿Me escuchás bien ahí? Impecable. Sí. Buenos días. Tenemos a ver un micrófono. Dame un segundo. ¿Su nombre? Francesco, però parliamo italiano. Per secoli e secoli il Papa era italiani. Ha habido Papa spagnoli, polacco e alemani, ma sempre europei. Por questo motivo, el próximo Papa tendrá que ser un Papa americano. Acaban de elegir como Papa por primera vez en la historia a un suramericano, a un argentino, el cardenal Jorge Mario Bergoglio. Nosotros sabemos que nuestro comandante ascendió hasta esas alturas. Está frente a frente a Cristo. Alguna cosa influyó para que se convoque a un Papa suramericano. Alguna mano nueva llegó y Cristo le dijo, bueno, llegó la hora de América del Sur. Así nos parece. Jorge Bergoglio, nuevo sumo pontífice. ¿Qué significa esto para usted, Eduardo? Para decirlo como se dice popularmente, una buena y una mala. Empiezo por la mala porque soy optimista y quiero terminar con la buena. Es su pasado. Su pasado me refiero como provincial de los jesuitas, su responsabilidad en la desaparición de 2 curas jesuitas que estuvieron en la Escuela Mecánica de la Armada. Giori y Halix eran 2 sacerdotes jesuitas que fueron secuestrados en marzo de 1976. Hubo una polémica muy fuerte sobre cuál fue el rol de Bergoglio. Los sacerdotes y Emilio Mignone, por ejemplo, el presidente fundador del CELS, sostienen que Bergoglio los entregó. Les pidió que se fueran de la villa del Bajo Flores donde ellos trabajaban y que, como no quisieron irse, los separó de la Compañía de Jesús, de la cual él era superior provincial, y que esa fue la señal para que los militares los secuestraran, entendiendo que ya no tenían la protección de la Iglesia. Encontré en el archivo de la Cancillería 3 documentos que a mi juicio no dejan dudas sobre cuál fue el verdadero rol de Bergoglio. En 1979, Bergoglio pidió facilitar un trámite para uno de los sacerdotes secuestrados, que entonces estaba en Alemania. Pero el trámite fue denegado. El cura era considerado subversivo. La información sobre las actividades prohibidas del sacerdote había sido elevada por el propio Bergoglio. Por arriba de la mesa, Bergoglio pidió el trámite a favor de Halix y por abajo dijo que era subversivo, lo cual en esa época, si hubiera estado en la Argentina, implicaba la condena a muerte o a la desaparición, como ya le había ocurrido. Página 12 por Horacio Verbitsky, hace 2 años. Operación Cónclave. Cuando la publicación más importante de Alemania, Der Spiegel, se refiere al papado fallido de su compatriota Joseph Ratzinger, el primado de la Argentina y arzobispo de Buenos Aires, cardenal Jorge Bergoglio, emprende una operación de lavado de imagen con la publicación de un libro autobiográfico.
El ostensible propósito de El Jesuita, como se titula, es defender su desempeño como provincial de la Compañía de Jesús entre 1973 y 1979, manchado por las denuncias de los sacerdotes Orlando Llorio y Francisco Jalix, de que los entregó a los militares. Ratzinger tiene 83 años y según Der Spiegel, demasiadas voces piden su renuncia. Por si algo de eso ocurre, Bergoglio necesita una foja de servicios pulida. Por el otro lado, por el lado positivo, creo que es una persona que tiene decisiones pastorales en los sacramentos, sobre todo en el bautismo, pastoral misionera, cercano a la gente. Que el tipo tenga una actitud de tolerancia, de diálogo, de respeto, ya me parece que es un avance. No sé cuál es su caso, no me animaría a decir que sea un dinosaurio. Si vos me preguntás si estoy contento, nada. Bergoglio no creo, como algunos dicen, que él haya sido cómplice de la dictadura. Esto no. Hubo sí obispos cómplices de la dictadura como Plaza, Bonamiento, Ortolo, pero Bergoglio no se le puede acusar de ser cómplice de la dictadura. 8 años antes. Yo creo que muchos obispos tenían un doble discurso. Cuando yo estaba en prisión, mi señor iba a ver los obispos y le decían, sí, nos lo vamos a atender, vamos a ver qué podemos hacer, y después hacían todo lo contrario. Entonces, la actitud de Bergoglio creo que se inscribe dentro de todas estas políticas de pensar que todos aquellos que trabajaban socialmente con los sectores más pobres, más necesitados, eran comunistas, subversivos, terroristas. Está en línea Alicia Oliveira, fue defensora del pueblo. ¿Qué nos puede decir respecto al rol que jugó Bergoglio en aquellas épocas tan duras y terribles? Había un muchacho que tenía serios problemas y estaba muy fichado, razón por la cual no podía cruzar la frontera. Jorge le dio su documento, es decir, que cruzó la frontera con la cédula de identidad de Jorge Bergoglio. ¿Y a usted le parece que esto no es jugarse en plena dictadura? No sé qué jugar. Se le pueden contar las costillas en millones de cosas porque en 76 años y en procesos tan complicados como los que vivió la Argentina, todos podemos tener un fiambre en la heladera. Hizo un trabajo militante muy importante con trata de personas. Totalmente. Veteranos de Malvinas. Sí. Los chicos en la situación de abuso de drogas del Paco. Cromañón, incluso conteniendo también a los integrantes del grupo callejero, no solo también, obviamente, que también son víctimas de una persona que trabajó por las minorías, no así con el tema del matrimonio igualitario. No detenerse en opciones fijadas por intereses que no tienen en cuenta la naturaleza de la persona humana, de la familia y de la sociedad. No así con el tema del matrimonio igualitario, no así con el aborto, pero bueno, tampoco sería el Papa de la Iglesia. Tampoco sería el Papa de la Iglesia católica si militara por el aborto o del matrimonio igualitario. Hoy nos une el sentimiento de querer ser un solo pueblo, que queremos ser familia y que para eso no necesitamos de ninguna ideología revanchista que venga a redimirnos. Ahora con el nuevo Papa tenemos la idea de que los pobres, el sufriente, va a ser el centro de la preocupación de la Iglesia Católica. Bergoglio siempre ha tenido muy presente a su prójimo y que se va a hacer que el prójimo no sea solamente el que está próximo, sino también el que está lejano. Le deseamos de corazón a Francisco I que pueda lograr mayor grado de confraternidad entre los pueblos, entre las religiones, que esa opción sea realmente la opción que puedan hacer las altas jerarquías para que finalmente podamos volver a reencontrarnos en toda la humanidad, todos los seres humanos, en igualdad de condiciones, con confraternidad, con amor, con justicia y con equidad. Y esperemos que realmente sea una labor significante para nuestra región, para que también lleve el mensaje a las grandes potencias del mundo, para que dialoguen. Ciertamente a la hora de pensar en una noticia como esta es mucho más significativa que tener una reina holandesa que en realidad sea argentina. Jorge Bergoglio es el Papa Francesco, el Papa Francisco. Querido Gabriel Mariotto, ¿qué importancia tiene, qué significación tiene esto de que un argentino haya sido electo Papa?
Bueno, yo tomo las últimas palabras de la presidenta, ¿no? Esa prédica en las grandes potencias, que no es otra cosa que predicar un nuevo paradigma en el mundo. Yo entiendo, por supuesto, que nos conmueve que por primera vez haya un papa que no sea de los centros y sí de la periferia, en este caso latinoamericano y aparte criollo. A priori es bueno, sirve. Si fuera un dinosaurio no serviría, aún siendo de estas tierras. Pero creo que tomo lo que dice la presidenta porque me gusta mucho contextuarlo en el lío que es este mundo hoy. Este es un mundo muy cercano al que describían los tangos de la década del 40, digamos, la cosmovisión dicepoliana. Está el tango de Cadícamo de Al mundo le falta un tornillo. Esos fueron los tiempos de Juan XXIII, por otra parte. Una crisis terminal en el mundo, convulsionado, como este. Este mundo es muy distinto al que nosotros estudiamos, conocimos, padecimos. Estamos padeciendo otra situación. Los países hegemónicos ya no tienen el predicamento que tenían antes. La crisis que se advierte en Europa es una crisis terminal. Nosotros que cuando la vemos por la tele parece que estuviésemos viendo nuestra propia imagen de la tragedia que por supuesto se inició en el 76 y que se potenció en la tradición de los 90 y que estalló en el 2001. Nosotros vemos el 2001 y también vemos que le están echando nafta porque las medidas para salir de esa crisis son las medidas de la década del 90, o sea que los niveles de justicia social van a seguir perforándose. Vemos que ocurre en el Magreb y en Oriente, hay una transición con gran incertidumbre sobre nuevos estados que también alteran la geopolítica. Vemos como Brasil y la India están siendo actores de un mercado internacional y que tienen un comercio que los pone de relieve junto con China y junto con Rusia, que también, aparte de tener ese predicamento en lo económico, tienen armas para defenderse o para atacar, que también modifican la geopolítica. En el medio de ese contexto surge un espacio contrahegemónico que es nuestra América Latina, que por primera vez, desde el sueño de los patriotas, como dice nuestra presidenta, con presidentes que se parecen a sus pueblos, se desenchufó del Fondo Monetario Internacional. Por eso hoy la crisis la están pagando los países de la periferia central, no de la periferia, no la lumpenburguesía, que pagó siempre, o el lumpendesarrollo de la periferia que pagó siempre las crisis financieras del capitalismo. Entonces, lo que ocurre en nuestra América Latina, con Chávez, con Correa, con Néstor, con Cristina, con Dilma, con Lula, con el Pepe Mujica. ¿Qué está ocurriendo? Que tenemos un desarrollo propio, que ya tenemos la posibilidad de incluir y de generar fuentes de trabajo y de tener energía y de interactuar y de intercambiar. Entonces el mundo convulsionado empieza a ver a esta región como una alternativa interesante a seguir. Países que siempre fueron el furgón de cola, el patio trasero, hoy empieza a tener una región que se conforma. A esa alternativa cultural, económica, creo que la llegada de este Papa latinoamericano le puede poner al mundo una prédica que está en las entrañas de nuestro pueblo y que está en las entrañas del Papa Francisco. Nadie se salva solo. Nadie se desarrolla en un mundo que no se desarrolla. Entonces creo que cuando escuchó a la presidenta decir que le va a tener que decir algo a las potencias, yo creo que le va a decir eso, porque es un hombre que viene de una formación, más allá de la formación religiosa, de una formación absolutamente popular y profundamente peronista, más allá de los matices. Quien quiera llevar a los temas de coyuntura, la trascendencia que tiene la llegada de un Papa latinoamericano y de un Papa como Francisco a esta instancia, me parece
que está bajando el nivel de discusión. Ahora, Gabriel, pensemos esto también. Hubo un Concilio Vaticano II en los años 60 que acercó la Iglesia a los pobres, que acercó la Iglesia a la gente, Juan XXIII básicamente. Y con Juan Pablo II y con Ratzinger hubo un retroceso también de los postulados de aquel Concilio Vaticano II. Vos definís a Bergoglio como un papa peronista. No es el padre Mujica, ciertamente, para pensar en un peronista, digo, de otro lugar. ¿Qué se traduce de eso a la hora de asumir la conducción de una institución tan estólida, tan sólida como es la Iglesia? Yo ¿no? cuando digo un papa peronista tampoco quiero banalizarlo. Digo, no importa lo partidario. Digo, conceptualmente, culturalmente, es un papa que adhiere a los postulados la doctrina social peronismo. De la Iglesia, digamos. El peronismo también se ha nutrido a partir de la letra del general Perón, de esos valores. La vida del padre Mujica y su obra dan cuenta de eso. Digamos, o el padre Mujica o predicaba en un sentido o estaba con los humildes, y los humildes eran peronistas y él predicaba una cosa, o ellos están equivocados o yo estoy equivocado. Fue esa maravillosa letra, esa maravillosa escrito en el piso del conventillo. Sin Perón no hay patria ni Dios abajo los cuervos. Por supuesto que el padre Francisco no es el padre Mujica. También es cierto que el padre Mujica vivió en un contexto histórico de una Argentina que nació en el 30, lo asesinan en el 74. Yo tuve oportunidad de hablar en varias ocasiones con Jorge Bergoglio, ahora el Papa Francisco, por cuestiones no vinculadas a lo religioso, sino por cuestiones más vinculadas a lo cultural, a lo filosófico, a lo político. Y me he encontrado con un hombre que admiraba al padre Mujica. Yo milito en una agrupación que se llama Padre Mujica. Entonces he escuchado hablar maravillas y anécdotas, y su opción por los pobres también la hizo propia. Yo estoy muy esperanzado porque veo que hay un buen hombre que ha tenido en coyunturas acercamientos y diferencias, pero no podemos hablar de las coyunturas. Yo veo a la oposición que en términos de nuestra presidenta se hace los rulos pensando que ahora tienen un nuevo jefe de la oposición, lo bajan a niveles terrenales, como hacen todos los mediocres, querer bajar a su nivel aquello que puede trascender. Creo que ni el Papa, ni la realidad, ni los objetivos de un cambio de paradigma en el mundo que América Latina está dando, porque nosotros escuchamos a la presidenta, lo escuchamos a Hugo Chávez, a Evo Morales, al Pepe Mujica, a Dilma o a Lula, en el mundo, y dan cátedra de cómo tenemos que incluir, generar puestos de trabajo. Hoy lo planteaba Jorge cuando vinimos, Jorge Ferraresi, nuestro amigo y compañero, en el acto que tenemos en Avellaneda. Estábamos en el centro de Piñeiro, ese fue el bastión de una Argentina con trabajo, la épica del laburo, y empieza a haber una universidad y se empiezan a generar esos puestos de trabajo. Jorge los tiene contabilizados, 1.200 puestos de trabajo acá, 200 puestos de trabajo acá. Eso es maravilloso, eso es América Latina. Veníamos de más del 25% de desocupación, se sostiene con trabajo, con valor agregado a la producción primaria. Entonces Jorge Bergoglio viene de eso, viene de ver qué ocurre en nuestra América Latina, que ya el mundo admira, porque hemos visto los indignados españoles que quieren nuestras recetas, hemos visto a los estudiantes chilenos que también admiran lo que está ocurriendo y quieren ingresar. Estamos viendo cómo Oriente está advirtiendo este bloque regional patriótico impensado. Entonces, a todo ese movimiento hay que ponerle también esa doctrina filosófica, y creo que ese va a ser el aporte de este nuevo Papa. Es interesante la perspectiva de Gabriel Mariotto, que nos está diciendo que el Papa va a tener que hacerse cargo de ser argentino y latinoamericano. Jorge Ferraresi, intendente de Avellaneda, ¿cómo estás viviendo esto? Sí, la verdad que también en el contexto histórico, con algunas contradicciones, lo que dice Gabriel es perfecto, pero también hay que separar la jerarquía de la Iglesia. La Iglesia somos todos, y justamente lo que vos preguntabas, hay muchos curas que siguen trabajando en la construcción de una organización social como para derrotar la pobreza, porque una cosa es el diagnóstico y poder definir que desde un lugar puede haber pobres y estar del lado de los pobres, pero otra cosa es transformar esa realidad.
Y lo que transforma esa realidad son los gobiernos. Hoy tenemos nosotros una región, como decía Gabriel, que hay gobiernos que trabajan en devolución de derechos y a partir de esos derechos la organización social, que en algunos casos los curas acompañan de muy buena forma y todavía hay curas villeros que trabajan en el acompañamiento de la reconstrucción de la villa, de la urbanización, del proceso organizativo como para poder transformar una realidad. Así que desde el punto de vista de la jerarquía, el tema del diagnóstico sobre la pobreza está bueno, pero también lo que pasa en esto, la transformación real de las grandes políticas las hacen los gobiernos, en este caso nosotros una región que acompaña, como decía Gabriel, desde el punto de vista de la centralidad de Europa y de Estados Unidos, una deformación del poder, aquel que se viene cayendo a pedazos, y la alternativa de la región como una posibilidad de, como decía hoy la presidenta, los presidentes que se parecen a sus pueblos, que empiezan a tener sus raíces, que empiezan a organizarse cada uno de su determinada manera. Yo tuve la oportunidad de venir en Venezuela y la verdad y uno ve la misma historia que el primer peronismo, o sea, un pueblo que empieza a tomar como un líder extraordinario de desarrollo de su región como una cuestión importante, y me parece que la Iglesia en esto va a tener una oportunidad de poder, como pedía la presidenta, que equilibre entre los poderes, que se diagnostique seriamente cómo tienen que ir las grandes potencias en el tema del armamento, en el tema de drogas, en el tema de una cantidad de temas que me parece que puede ser interesante esta visión desde el lado de Sudamérica, pero creo que con las jerarquías no alcanza, sino alcanza con la Iglesia en su totalidad, que la Iglesia somos todos, y me parece que la construcción que tiene que ver es esta, la transformación de las bases, y la transformación de las bases se hace con social, con organización, y en eso la Iglesia en muchos casos aporta y en otros casos no, hace en algunos casos una colecta, y a partir de la colecta transferir de los que tienen a los que no tienen sin una organización de transformación, y me parece que es un desafío que bueno, se puede transferir esta realidad de esta Argentina, de esta región, a poder transformar este mundo que se viene complicando en algunos casos, pero también hay cuestiones de resurgimiento, de la solidaridad, del, como decía Gabriel, del trabajo que se viene recuperando en la Argentina, recuperar derechos para tener un mundo más igual, como pedía la presidenta, que pueda actuar nuestro Papa en este caso. Bien, sabemos que una vez una papisa llamada Juana, pero no tuvo derecho a ser papa porque, bueno, era una mujer. Aquí las mujeres opinan y hablan. Cintia García. Todo el día estuve preguntándome cómo ver a Bergoglio, cómo ver la designación de Jorge Bergoglio, que ahora es Francisco, y tal vez esa nueva nominación ojalá le haga ejercer un buen papado para la feligresía católica, con todo respeto, pero Jorge Bergoglio supo ser un político. Yo personalmente, investigando hace mucho tiempo la actuación de Bergoglio, él se manejó como un táctico, como un político, como un hombre, si bien es cierto que es austero, que viaja en colectivo, que viaja en subterráneos, que trabaja con los curas en las villas, también es cierto que dialoga en su territorio y bajo sus condiciones, así se mostró siempre. Yo no puedo olvidarme de cómo Néstor Kirchner eligió correr el Te Deum del arzobispado de Buenos Aires, la Catedral de Buenos Aires, justamente por las diferencias con Jorge Bergoglio. ¿Cuánto pesan las luces y las sombras en Bergoglio? Y otra cosa que todo el día me estuve preguntando, o todos estos días, es qué pasa con la memoria, ¿no? O sea, veíamos el testimonio en el informe de la posible sospecha, lo peor que la sospecha sobre Bergoglio es su actuación en la época de la dictadura, pero además cuando él está declarando en el juicio a la ESMA por los sacerdotes Llorio y Jalix, le preguntan si sabía de la apropiación de niños, del plan sistemático de robo de bebés, y Bergoglio dice que se había enterado en Democracia hacía 10 o 15 años. Resulta que Estela de la Cuadra es la hermana de Elena de la Cuadra y la hija de una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo. La hermana de Elena de la Cuadra, la hermana de Estela, perdón, Elena, fue secuestrada, embarazada en 1977 de 5 meses. La beba que nació se llamó Ana. La familia de la Cuadra se reunió con las autoridades jesuíticas en Roma. El primado en Roma, la máxima autoridad jesuítica, bajó la orden a Bergoglio, que era la autoridad jesuita en la Argentina, para que investigara. Bergoglio le da a Mario Picci para que investigue, se reúnen con los militares, la respuesta de los militares es: la nena nació, es cierto, no se puede hacer nada y está en una familia de bien. Esa información la tuvo Bergoglio en 1977. Él hizo silencio sobre esa situación. Esto está testimoniado en los juicios del plan sistemático de apropiación de bebés. ¿Qué hacemos con esa información, Gabriel? Digamos, ¿cuánto pesan esas sombras de Bergoglio sobre la mirada
entiendo que política y lógicamente política, además del rol del Estado Vaticano y de todo lo que eso puede implicar para la región. Bueno, por supuesto que los temas de coyuntura, no estoy hablando de este último que vos subrayás, que carezco de información, sí los temas de coyuntura vinculados a opiniones que tengan que ver con la agenda política de los últimos años, en donde hubo muchos puntos de nuestro gobierno que fueron mirados con muchísima simpatía por el cardenal, otros no. Pero digo que creo que carecen de valor en este tiempo. Nosotros no podemos hacer un papa kirchnerista porque apoyó la ley de medios. Y tuvo palabras muy elogiosas y me consta, yo he dialogado mucho con don Jorge Bergoglio en su momento y también ha tenido una gran acción la Iglesia. Monseñor Radrizani ha hecho en el Senado, en los foros, una prédica invalorable. Claro, él tenía un enfrentamiento con el Grupo Clarín por el canal del arzobispado. Desconozco por esa eso apoyó coyuntura. la ley de medios. Yo recuerdo, yo soy de Loma de Zamora. Loma de Zamora tuvo un obispo que fue el presidente de la Comisión de Comunicaciones del Episcopado, Monseñor Colinos. Realmente fue un problema para la democracia y fue un problema para la democratización y fue un problema también para la Iglesia. Yo no soy un hombre de la Iglesia, hace 38 años que no voy a misa. O sea, mi relación con el arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires fue una relación política, cultural, filosófica, pero no religiosa. Por supuesto, no le podemos pedir, como decía uno de los panelistas o uno de los testimonios, al arzobispo de Buenos Aires que esté a favor del matrimonio igualitario, como estamos nosotros, o del divorcio. Pero hizo un lobby concreto, inclusive con diputados para que... Pero hasta es lógico que lo haga. Sería extraño que no lo hubiera. Ahora, los temas de coyuntura jamás lo han encontrado a él en operaciones. Nosotros, desde las políticas públicas que lleva adelante el Estado argentino, producto de la concepción filosófica de inclusión y de generación de puestos de trabajo, de democratización, de ampliación de ciudadanía, hemos recibido sistemáticas operaciones de grupos de poder. No lo vi ahí a don Jorge Bergoglio. Sí vi a muchos opositores tratando de forzar que la cercanía con el arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires le daba un predicamento especial. Yo no lo vi nunca. Es más, lo vi muchas veces cerca a las políticas nuestras. Pero aún así, me parece trivial hablar de las posiciones de coyuntura. Yo creo que hoy hay un horizonte mucho más importante. Y el contexto en donde se desarrolla el mundo y el rol que tiene nuestra América Latina, con un papa latinoamericano que aparte no está en las antípodas. ¿Es latinoamericano en los conceptos de lo que entendemos por la región y los gobiernos populares? ¿No es un acto de fe lo que estás expresando? Puede ser. Creer es ahí la magia de la vida. Es el prólogo del hombre que está solo y espera de Raúl Scalabrini Ortiz. Yo a priori creo. O sea, no tengo ningún elemento para no creer que este papa va a poner una palabra, como dijo la presidenta, que cambie el paradigma clásico de esa iglesia que nosotros despreciamos, que es la iglesia que acepta que haya pobres y ricos, porque es una concepción natural del sistema capitalista y que la nuestra viene después de muerto, o una vez que nosotros nos morimos, ahí viene la nuestra. Yo creo que más allá de la concepción religiosa, este Papa no va a mirar con ojos tradicionales la existencia de minorías excluidas. Creo que, como es profundamente latinoamericano, como es de concepción peronista, esa injusticia le va a doler, y que el Papa ponga una palabra en el sentido de donde transita América Latina, en el sentido de lo que predican nuestros presidentes, en el sentido de lo que predica nuestra presidenta en línea con los otros líderes de la región, me parece que para el mundo es un aporte invalorable. A ver, como se dijo alguna vez, los peronistas somos un segmento extraordinario. Es una pena que no seamos un segmento normal. Pero, Nora Beiras, ¿cuál es su mirada sobre esto? Yo la verdad no comparto en nada una mirada esperanzadora sobre Bergoglio. En realidad sobre la Iglesia Católica, sobre la jerarquía católica. Para mí es una institución, el Vaticano, absolutamente decadente,
y el rol de Bergoglio va a ser más que complicado porque tiene que afrontar no solo el escándalo financiero, sino escándalos sobre conductas más que inmorales de los cardenales. Y me parece que ojalá se ocupe de tratar de hacer algo con eso para no ocuparse de la realidad latinoamericana. A mí me parece que la jerarquía eclesiástica en América Latina en general tiene una actitud absolutamente crítica hacia los nuevos liderazgos latinoamericanos. Y yo lo veo más una decisión en ese sentido desde la estrategia política del Vaticano que como un apoyo a las políticas latinoamericanas. Me parece que destacar la austeridad de Bergoglio, en rigor, muestra también lo mal que está la Iglesia Católica, porque los votos de pobreza se supone que hacen a la doctrina de la fe. Entonces, que alguien sea austero haciendo votos de pobreza es lo mínimo que se le puede pedir a un cura, en este caso al Papa. Destacar eso muestra eso, esa falta de valores que caracterizan a la conducción de la Iglesia, ¿no? A muchísimos curas que trabajan y que creen en lo que hacen y a los cuales respeto. Y por otro lado, me parece también que cuando veo quienes festejan alborosamente esta elección, me genera más dudas la esperanza sobre ese papado. Cuando leo la nota de Roberts en La Nación de hoy, la verdad que uno se da cuenta que hay valores que son difíciles en los que me pueda sentir representada. Sí, después también está la realidad, ¿no? Digamos, Eduardo Feynman no va a ser número 10 de Boca, así que podemos estar tranquilos, pero me da la impresión de que hay posturas que son coincidentes, porque, a ver, un poco Gabriel Mariotto, Jorge Ferrarici dicen, esto es lo que hay, esto es la Iglesia, esto es lo que hay, dentro de eso Bergoglio, Francesco va a tener que hacer algo. Nora dice, esto es lo que hay, la Iglesia, que es lo que ya sabemos que es. Vamos a ver qué se puede hacer. Más, sí. Perdón, no quiero monopolizar de ningún Sandra, modo pero está bien. La palabra. Quizás una cosa que a mí me parece terrible si la sospecha solamente sobre la actuación de Bergoglio, con el dato que precisaba Cintia acerca de haber negado que sabía lo que sucedía con las mujeres embarazadas, haberlo negado en un juicio en estos años en democracia, haber negado cuando se enteró de esto me parece realmente grave, pero en un punto es absolutamente coherente con la actitud que ha tenido la jerarquía eclesiástica. Lo que a nosotros, o a mí por lo menos, me puede parecer aberrante, puede ser un mérito mirado desde la actitud que ha tenido la jerarquía eclesiástica, sobre todo en el terrorismo de Estado en la Argentina. Clarísimo. Sandra Russo. Sí, yo estaba pensando en la palabra oportunidad. Evidentemente no es solo Bergoglio el que tiene, el que ha tenido conductas que por lo menos habría que esclarecer. Cuando uno habla de un papa latinoamericano, no solo está hablando del mapa que describía Gabriel Mariotto recién. Un papa latinoamericano implica deudas pendientes de la Iglesia Católica de más de 500 años. Entonces me parece sí, claro, que ese es el contexto también. El Papa Francisco va a tener que pedir, creo yo, disculpas a los pueblos latinoamericanos por el comportamiento de la Iglesia Católica históricamente, no solamente en el pasado reciente. Y por otro lado, recordaba que la semana pasada que estábamos con el tema de Venezuela, yo hablaba con dirigentes que habían estado allí y gente que no está dentro de la Iglesia Católica, y esto también lo quiero decir, porque parece que desde que se conoció la noticia todos somos la Iglesia Católica, y no, hay quienes miramos de afuera la Iglesia Católica. Creo que la renuncia de Ratzinger es un extraordinario hecho político que ha vuelto a poner a la Iglesia Católica en el centro de la atención mundial cuando estaba alicaída, decadente y plagada de escándalos, y ahí viene, sí, posiblemente la oportunidad a la que yo no le cierro ninguna oportunidad. Pero esta gente que venía de Venezuela, donde se está viviendo un proceso socialista muy compenetrado con la fe, que esto es lo que tiene de particular, me decía, incluso los que no creíamos, teníamos ganas de creer y de rezar. Entonces yo creo que ahí se abre posiblemente una oportunidad. No que el nuevo Papa venga a bajar línea a América Latina, sino que sea América Latina, que ha hecho de la fe y de la política una misma cosa, le empiece a tirar línea al Papa. La verdad es que lo que dice Sandra es a tal punto importante. Digo, yo pienso que cuando yo lo escuchaba a Hugo Chávez hablar de su condición católica, me daban ganas de volver a ser católico. Del mismo modo que cuando le escucho a Elisa Carrió hablar de lo mismo, me vuelvo... Edgardo Moca.
Bueno, a mí me parece que es muy razonable tener una actitud de respeto, respetar y respetarnos, una cosa que yo estoy notando en la calle, que es que la designación de un papa argentino produce una sensación de alegría, de sorpresa, en algunos casos de orgullo. Y también me parece muy inteligente la intervención de la Presidenta ayer en el sentido de no presentar al pasado como la prueba irrefutable de lo que viene, porque eso en un político creo que es muy valioso. Creo que Cristina hubiera tenido muchas cosas reales para decir, muy críticas sobre Bergoglio, pasando por el conflicto agrario, por las reuniones con la oposición, por muchas cosas, por muchas posiciones, por muchas definiciones que lo pusieron en este proceso político argentino a la derecha y en contra del gobierno. Ahora, me parece muy inteligente pensar las cosas distinto en el sentido de decir, este partido todavía no empezó, ser arzobispo de Roma no es lo mismo que ser arzobispo de Buenos Aires, la agenda de un arzobispo de Buenos Aires es una, la agenda del Papa es otra, tiene el mundo convulsionado que definía Gabriel, pero además tiene una iglesia ya no convulsionada, sino un estado de agonía. Si la Iglesia no vira en algunas cuestiones esenciales de su discurso respecto de la justicia, su discurso y de su práctica respecto de la justicia, del capitalismo financiero, de la crisis, de la esperanza que significan los procesos latinoamericanos, que no han merecido en estos años ningún elogio, ninguna valoración por parte de las cúpulas oficiales. Casi todas las cúpulas oficiales de los gobiernos que han transitado del neoliberalismo a una política popular y nacional han encontrado escollos en la cúpula de la Iglesia. Quiero decir que a mí me parece muy razonable decir, bueno, no seamos agoreros, dejemos al hombre que se sitúe como arzobispo de Roma, como papa de toda la feligresía católica, veamos qué hace, veamos cómo arregla, en primer lugar, el Vaticano, cómo arregla el tema del Banco Vaticano, cómo arregla el tema de los pedófilos, cómo arregla el tema de los pedófilos en el Vaticano y, de paso, también en la Argentina, donde tuvimos casos donde fue una actitud corporativa la de la Iglesia frente a alguna gente probadamente mostrado su condición de pederasta. Entonces, a mí me parece políticamente irreprochable la actitud de decir no hagamos una cruzada contra Bergoglio. Ahora, la historia no es una cruzada, la historia hay que tenerla en cuenta. Se podrá discutir, lo discute Pérez Esquivel, sobre si es real lo que ocurrió con los curas jesuitas. Lo que yo puedo decir como ciudadano que es real, que la Iglesia la cúpula de la Iglesia Católica nunca se disculpó por bendecir gente que tire otros seres humanos de aviones, de helicópteros. Eso no lo escuché todavía. Y Bergoglio no es un actor de reparto en esa historia. Bergoglio fue presidente de la Conferencia Episcopal Argentina. Gabriel Mariotto, ¿querías decir algo? Por supuesto que la Iglesia en el mundo y en la Argentina ha tenido acciones vergonzantes. Recordemos que los aviones que fusilaron y que bombardearon la Plaza de Mayo tenían el Cristo Vence. El 16 de junio del 55. Sí, y que la oposición salió a congregarse en torno de la figura del arzobispo de la ciudad de Buenos Aires. Pero en ese contexto, aún en ese contexto, yo sigo a Jorge Ferraresi, hay curas que siguen trabajando. Fuimos el otro día con Jorge y unos compañeros a la isla Maciel a ver al curita y vemos la tarea que hace. Y Mujica, que fue secretario de Monseñor Aramburu, porque venía de una familia de alta alcurnia y que descubre el mundo y su sensibilidad y su evangelio en la militancia, optando por los pobres, jamás quiso dejar la Iglesia, aún esa Iglesia, que atrasaba 20 años por conservadora, que tenía actitudes absolutamente vinculadas a lo peor de la sociedad y de las prácticas. Ahora, ese cura Mujica, cuando le decían, ¿qué tenés que ver con ellos? Andate, hace otra cosa. Yo no voy a entregar mis valores en defensa de la Iglesia que yo defiendo. Entonces, la mirada retrospectiva nos hace entender que aún en el abanico y en la amplitud de una Iglesia que ha tenido acciones o hechos vergonzosos, haya honestos militantes del espacio que quieran levantar esas banderas. Bergoglio es un jesuita. Los jesuitas fueron expulsados por el Papa
y la Iglesia de la Conquista. No me cabe duda que va a haber una palabra con respecto a la conquista y la colonización de América como nunca. No me cabe duda que vamos a arrancar desde ahí. No me cabe duda que Bergoglio está más cerca de Eduardo Galeano en su mirada que de la leyenda negra. Es buena esta memoria de Mariotto. Carlos Mujica, sí. Lo que yo creo que es muy difícil si nosotros planteamos la Iglesia como todo lo mismo, los periodistas todo lo mismo, los políticos todo lo mismo. Creo que en cualquiera de los poderes hay distintas alternativas. Seguro. Y ha habido actitudes heroicas. Monseñor Angelelli ha tenido actitudes heroicas. No, está bien, pero estamos hablando en el concepto de la Iglesia y tomamos la Iglesia como una cuestión de las deudas que tiene. Nosotros trabajamos en el último escalón de la relación con la gente y por lo tanto tenemos una relación muy directa con todas las iglesias. Hay muchos curas que trabajan de forma muy honesta, hay muchos jóvenes que participan en la acción católica que hoy se vienen a la política y están en la agrupación La Cámpora y en el peronismo militante y en mi agrupación de distinta porque también es una forma de entrar a una pasión que tiene que ver con trabajar por los demás y trabajar por la cuestión filosófica de la teología. Entonces también es una herramienta que si la Iglesia no le interesaría esas transformaciones, tampoco la tendría. Sin embargo, hay un montón de jóvenes que entran a la política a través de la participación en las iglesias. La verdad que me parece que son cosas... Date cuenta, yo tuve una experiencia con el obispo de Avellaneda, donde lo leí en un párrafo cuando salió la Ayuda Universal por Hijo, que hizo un cuestionamiento. Y yo lo llamé y le expliqué de qué se trataba. Y me juntó a todos los curas de Avellaneda para que yo explique de qué se trataba la Ayuda Universal por Hijo. Y la Iglesia de Avellaneda, a partir de ese momento, tuvo una visión distinta con respecto a la Ayuda Universal por Hijo. Que tiene que ver con esto, con la interrelación de los que trabajamos en distintos niveles del poder, porque convengamos que la Iglesia es un poder que puede acompañar distintos procesos y algunos que acompañan este proceso de transformación desde abajo, que tiene que ver con esto fundamentalmente, con la teología, con la organización y con la filosofía que tiene que ver con el peronismo, con la doctrina social de la Iglesia como una de las fortalezas de la cuestión de todos, ¿no? O sea, de una cuestión de conjunto, de los sueños de conjunto y no de cuestiones individuales. Quizás pensaba en Carlos Mujica, que ya en el Nacional Buenos Aires aprendió que no había que sacar los pies del plato. Me parece que no es poco, ¿no? En la declaración del 49, Perón dice que el asunto de la política es terminar con el egoísmo de la gente. Ojalá algo de eso quede. Edgardo Moca, muy breve, porque ya nos vamos a otro informe. Una cosa es sacar los pies del plato y la otra cosa es ser el dueño del plato, ¿eh? No estamos hablando de un cura Sí, señor. De parroquia, de villa, digamos. Estamos hablando del Papa. Hay también una esperanza en la mirada ecuménica que predicó Bergoglio en los diálogos interculturales e interreligiosos. Son cosas muy centrales y cosas importantes de las que se está hablando. Vamos a ver qué hizo la cobertura mediática con la elección del cardenal Jorge Bergoglio, argentino, como el Papa Francisco. Adelante. Bergoglio Papa, la cobertura mediática. Nunca más claro el significado de hegemonía mediática y cadena nacional que con el flamante romano pontificio de Bergoglio, que alegró a muchos argentinos, desagradó a otros y asimismo produjo indiferencia en otro sector de la sociedad. Twitter de Andy Maturana. ¿Los medios no se cansan de hacer notas tan intrascendentes? ¿Les parece que tiene valor periodístico entrevistar al diariero de Bergoglio? El diariero de la esquina, por ejemplo, nos cuenta que Bergoglio tenía la costumbre de levantarse 4:30 de la mañana, quizás la conserve. Más tarde que yo. Y si a las 5:30 no le llegaba el diario La Nación, todos los días, se enojaba. Tenemos un material para mostrarles increíble, porque es el legajo del nuevo Papa, el Papa argentino. ¿Cómo era cuando estudiaba? ¿Cuáles eran sus notas? Bueno, es lo que les estamos mostrando en este momento. Religión 10, claro. Ahí está. Ojo manualidades, ¿eh? Muy Qué bien. lindo tener el boletín. Ahora ya estamos adentro de la casa donde nació Bergoglio, donde se crió, donde pasó su primera infancia, la casa que lo vio nacer en el barrio de Flores. Vamos a entrar, vengan conmigo. ¿Conocí a Bergoglio o no? Sí, lo conocí. Viajaba en subte con él. Sí, lo conocí. Viajaba en subte con él. ¿Esta es la escalera, señora? ¿Esta es la que se mantiene igual? Esta es la que se mantiene igual. Así era. Las veces que habrá subido esta escalera, digo yo, ¿no? Usted nos decía que lo conoce de joven. Yo era muy amigo del hermano que tiene mi misma edad. Soñé que Bergoglio era designado papa. Y me acordé de él porque yo estuve en unas 2 misas que él daba. Estoy en el Colegio Nuestra Señora de Misericordia de Flores. Tengo un dato brillante.
el domingo próximo no va a poder venir, porque habemos papa, pero no habemos té. Tenía previsto un té en este colegio Nuestra Señora de Misericordia, lo tenemos que suspender porque va a estar un poquito ocupado, me parece, ¿no? A pesar del contundente mensaje de paz, concordia y unión de Francisco, la gente de Clarín aprovecha este tema para generar divisiones entre los argentinos. Bergoglio había tenido una muy mala relación con el matrimonio Kirchner. Los Kirchner no lo podían ni ver a Bergoglio, ¿no? En la época del kirchnerismo fue muy duramente cuestionado por la Casa Rosada. El presidente Obama ha escrito una carta que dista y mucho del tono frío y distante que ha empleado la presidenta de la Nación. Una carta fría. Ultrakirchneristas. Por eso ayer los tuiteros que el kirchnerismo no lo recibió bien el nombramiento de Bergoglio. Contrastando con la mala leche y el sesgamiento apuntados a la desunión, el programa Duro de Domar ofreció un lindo debate plural. Latinoamérica tiene si querés, una impronta izquierdista de hace un tiempo que también puede molestar y nos vienen a poner un papa, insisto, conservador. ¿Qué sería un papa moderno? A ver, ¿qué pretendés vos de que elijan entre los 100 y pico de cardenales que había? Dentro de los un cardenales, papa con onda, cool, que escuche reggae, no sé, ¿qué querés? Comparado con Ratzinger, por ejemplo, el antiguo papa, bueno, Bergoglio es Camilo Cienfuegos. Es un trabajo militante muy importante con trata de personas. Totalmente. Veteranos de Malvinas, sí. Los chicos en la situación de abuso de drogas del Paco. Cromañón. Cromañón, incluso conteniendo también a los integrantes del grupo callejero. Una persona trabajó por las minorías, no así con el tema del matrimonio igualitario, no así con el aborto, pero bueno, tampoco sería el papa de la iglesia. Tampoco sería el papa de la iglesia católica si militara por el aborto o del matrimonio igualitario. No es casualidad que Clarín, La Nación y Perfil hayan ignorado esto que a continuación veremos. Es un acto repudiable que aquellos que cometieron delitos de lesa humanidad en la época de la última dictadura militar se hayan escudado en una escarapela papal con los colores de la bandera papal, que justamente es el amarillo y el blanco. Luciano Benjamín Menéndez y otros 5 acusados en el marco del juicio que se desarrolla por el centro clandestino La Perla. Indudablemente falto de reflejos. A dos voces cometió el error de convocar a Lilita Carrió bajo pretexto de que al fin había pegado un pronóstico. Acá está Elisa también, que fue la primera que dijo que él iba a ser papa. Sí. Se cumplieron sus profecías. Así que, él se reía de mí. Yo ya sabía, porque le dije hombres de poca fe, les dije a todos, porque la verdad que me empezaron a llamar amigas y amigos de todo el país. Él sabe muy bien lo que necesita el mundo cristiano. Él sabe muy bien que muchísimos cristianos necesitan tomar la Eucaristía. Los pecadores, los gays, los divorciados. Los pecadores, los gays, los divorciados. Como última apostilla de la cobertura mediática, debemos resaltar la columna en La Nación de Raimundo Roberts, de la cúpula del diario e integrante del Opus Dei, que decidió acentuar su consabida ironía. Diario La Nación por Carlos Raimundo Roberts. Esa noticia que perforó la piel de la redacción y que nos hizo gritar, aplaudir, llorar. Estoy temblando. Han pasado 6 horas y sigo temblando. La redacción entera tiembla y se sacude. ¿Qué pasa en la piel de acero inoxidable de periodistas curtidos en guerras y revoluciones, en todas las miserias y todas las emociones? ¿Qué pasa en esa piel impenetrable que de pronto cae, derrotada, ante la noticia increíble que la atraviesa y llega hasta el alma? La verdad es que yo creo que si sigue temblando el colega va a haber que llamar a justamente un jesuita, que son los encargados de exorcizar al demonio. La Compañía de Jesús tiene esa tarea. Mucho temblor, ojo al hilo porque alguien extraño anduvo por ahí. Querido Gabriel Mariotto, digo, ¿qué pasa en términos de... Hemos visto que los últimos documentos del Papa Ratzinger tuvieron que ver con una idea del mundo, con una idea global de la Iglesia, liderada por los Estados Unidos políticamente y por el papado en términos espirituales. ¿Queda algo de eso? Bergoglio, ¿te parece que viene con un cambio? El tablero, no me cabe duda que es el cambio de paradigma que el mundo está necesitando. Aquí hubo una filosofía para justificar la dependencia y la hegemonía de 2 potencias.
y iba a haber una tercera posición, esa que se expresó en los años 40, 50, dándole marco filosófico a lo que ocurrían en los pueblos. Creo que por ahí va a venir este nuevo papa, que es un papa latinoamericano. Estas alternativas mediáticas creo que primero festejaron muchos porque sabían a dónde mandar el móvil, que es el gran problema de las redacciones a las 6 de la mañana. ¿A dónde mando el móvil? Robaron un pasacasete en Soldati, todos los móviles a Soldati. Bueno, ahí ya sabían, a la casa de Bergoglio, a esa escalera que tantas veces subió y bajó. Otro de los testimonios me hacía acordar del cuento de Fontana Rosa, el mejor era el hermano, ¿no? Siempre el hermano era mejor. Y después creo que se lo perdió José María Muñoz porque lo hubiera puesto con la base Marambio, sin duda, para poder llevar la Eucaristía a la base Marambio, y si hubiera sido domingo, después de misa, el gordo Muñoz hubiera tenido esa oportunidad en línea con los informes de estas producciones que hemos visto. Producciones ciertamente frívolas. Edgardo Moca. Sí, yo insisto en que, bueno, la cobertura esa relata un poco, como siempre, extremando la banalidad, cosas que estaban en el ambiente, ¿no? La curiosidad, el impacto. El primer papa que no es europeo en la historia milenaria de la Iglesia viene a ser argentino. Hay una onda de estremecimiento que yo creo que es muy respetable, porque quiere decir también que la Iglesia Católica, una iglesia de alcance universal, mira para otros lados, y eso es un hecho, eso es un dato objetivo. Ahora, me parece que hay una diferencia entre una actitud flexible, positiva, con capacidad para dejar de lado cosas que han ocurrido, pero reconociendo que han ocurrido, que con Bergoglio tuvimos muchos problemas, que muchas iniciativas de este gobierno tuvieron a la Iglesia no en un papel secundario, sino en un papel central de resistencia a esas políticas, y a partir del reconocimiento de la realidad, porque borrar las fotos es una metodología estalinista. Nosotros lo que tenemos que hacer es agarrar la realidad tal como es y tener la suficiente grandeza de Estado, como la que mostró la Presidenta, para decir, bueno, ahora sos papa, ahora te queremos apoyar y respaldar y contar con nosotros en la medida que esa fratelanza, esa fraternidad que propone ese amor, eso lo conviertas en realidad y te acuerdes de los pueblos que son los tuyos y le digas a los poderosos qué es lo que tienen que modificar. A mí eso me parece excelente. Ahora, creo que para tener esa posición no hay por qué borrar las cosas que ocurrieron en el pasado. Jorge Ferraresi. Sí, siguiendo la misma línea, no mucho que aportar. La verdad que con esperanzas, como dice la Presidenta, para poder poner una voz de equilibrio, una voz donde los poderosos puedan llegar a replantear algunas cuestiones, y me parece eso, pero siempre la responsabilidad es de los gobiernos, de los pueblos, de las organizaciones populares, que son las que transforman la realidad, y bueno, ver justamente este desarrollo con expectativas y con esperanza. Muy bien. En 10 segundos vamos a ir a un corte, así que tiene 8 segundos. Cintia García, si no quiere ser excomulgada. Para mí los grandes medios están jugando para la hinchada. Coincido con Moca en el respeto a la cuestión católica y a la feligresía. Los medios saben lo político que es Bergoglio y ellos sí tienen esperanzas en el respaldo que pueda darles Bergoglio a todas sus expectativas y coberturas. Bueno, con tu palabra y con tu espíritu yo les quiero decir además que después vamos a tener a Castañas de Cayú, que tiene guitarras, voces, bajo eléctrico, contrabajo, bandoneón, clarinete, percusión, accesorio, bueno, y un montón de integrantes. Eso al final del programa. Ahora vamos a un corte. Para tocar todo eso